En el corazón del saber crece un sueño, donde maestras y psicólogos dan su empeño. Red Educativa Cultural José Antonio Encinas. Aquí hallamos la pasión y la alegría que ilumina. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Cada día una nueva lección que se siente. Guiamos mentes con amor tan valiente, creando futuros con cada enseñanza, unidos por la fe y la esperanza. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Maestras que inspiran y psicólogos que guían en nuestra gran red donde el talento brilla. Aprender y crecer es nuestra misión. Red Encinas siempre en el corazón. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Espero que estén muy bien. Nuevamente aquí, Lilibet, Lili para los amigos y para los de la red educativa y todos los red lovers. Pero si no eres red lover y no nos sigues, entonces no me digas Lili, dime Lilibet. Pero como ya seguiste la página, porque ahí está el QR, entonces sí dime Lili. En fin, hoy, el día de hoy estamos aquí para seguir aprendiendo. Ya aprendimos hace un rato, estuvimos. ¿Es un déjà vu esto tal vez? No lo sé. Obviamente sí, estuvimos juntos en la masterclass gratuita también que tuvimos hace rato y ahorita nuevamente juntos, pero no revueltos. Y de hecho dime desde dónde estás mirando esa transmisión como para sentirnos un poquito más acompañados. Si estás mirando esto desde, no sé, desde qué parte del Perú primero de repente, ¿no? Desde Lima, ¿qué distrito dime? ¿Desde qué parte de Perú de repente? Tenemos un montón de bellos departamentos. O si eres del extranjero, si no eres de Perú, hermano, hermana, dime desde qué país nos estás mirando, desde qué país nos estás acompañando en esta transmisión en vivo. Por ahí Lilian Mendoza puso desde Ecuador, su nombre de usuario, me encanta. En fin, por ahí los voy a estar leyendo. Hoy tenemos un webinar también gratuito, muy interesante. Ustedes saben que me apasiona el tema de lo que es neurociencias y justamente esto tiene que ver un poquito con eso. Se titula Trastornos del Neurodesarrollo, una mirada desde la neuropsicología infantil. Y para este webinar tan especial, tan ilustrativo, tan científico, tan neurocientífico, tenemos al especialista Jesús Martínez Pariona, que nos va a estar acompañando durante la transmisión de este webinar. Bien, recuerden que el webinar dura poco, así que atentos de inicio a fin, por favor. Y recuerden que las preguntitas que tengan las van a ir contestando el ponente
al final de su exposición. Igual pueden dejar sus dudas, comentarios, sus experiencias en la cajita de comentarios que vamos a estar leyéndolos. Siempre nos gusta leer lo que escriben, sus preguntas siempre son bienvenidas, todos en base al respeto y obviamente que estén ligados con el tema del día de hoy. Bien, así que si nos pueden ir comentando por ahí desde dónde están mirando la transmisión para sentirnos más cercanos y generar interacción, sería genial. Igualmente, nuevamente les digo, todo comentario es bienvenido, toda pregunta, duda es válida y estamos aquí para seguir aprendiendo siempre. Bien, no te olvides también darle me gusta, me encanta, me importa, compartir la transmisión, compartirla en tus estados, en tu perfil de Face, compartirlo con docentes, con colegas, con amigos, con personas que les guste este tema. Porque siempre se debe compartir lo bueno, siempre se comparte lo bueno. Y aún mejor, si es gratuito, todos aprendemos, lo bueno se comparte y todos crecemos. Así es. En fin, ya voy a presentar un poquito al ponente, estoy segura que él también se va a presentar un poquito más, de repente por ahí. Para ya comenzar este webinar de una vez, para las personas que han estado de manera puntual en la sala de espera, ¿no? Por ahí están diciendo, ya queremos aprender de una vez por todas. Bueno, antes de eso sí quiero comentarles que el ponente del día de hoy es un psicólogo titulado, tiene una segunda especialidad en neuropsicología. Bien, además es egresado de una maestría en intervención psicoeducativa en trastornos del neurodesarrollo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, cuenta con experiencia en evaluación, en diagnóstico, en intervención en niños y también en adolescentes con y sin trastornos del neurodesarrollo. Tiene una amplia experiencia laboral en el sector público y también en el sector privado, en el área educativa y también en el área clínica. Además, es capacitador y docente en todo centro, tanto sobre todo particulares. Así que lo tenemos el día de hoy con nosotros. Enhorabuena, es un honor tenerlo aquí. Y ya de una vez, ahí está, ya prendió su camarita. Él ya quiere empezar. Y ustedes también, yo lo sé. No se olviden compartir y darle me gusta y comentar porque voy a estar detrás del telón viendo eso. Así que antes de activar, de convertirlo en coanfitrión, porque en realidad él es la estrella junto con ustedes de este webinar, yo voy a estar detrás de el telón. Quiero recibirlo con fuertes palmas. Y espero que ustedes estén aplaudiendo ahí también desde sus casas. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado Jesús Martínez. Creo que ya se encuentra aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, 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 fuerte y claro. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias a ti, Lilibet. También gracias a la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas por la invitación para poder compartir el día de hoy un breve inicio de cómo se entiende desde la neuropsicología infantil los trastornos del neurodesarrollo, que como ustedes bien saben, en el sector educativo, pues tenemos muchas denominaciones, personas neurodivergentes, necesidades educativas especiales, etcétera, ¿no? Todo ello, son términos que nos ayudan a poder entender cuáles son las necesidades de apoyo que ellos van a requerir a lo largo de su vida, pero a nivel clínico y a nivel más técnico, pues para nosotros son trastornos del neurodesarrollo y que implica pues una dificultad en ese proceso de la formación del sistema nervioso y es lo que el día de hoy voy a compartir con ustedes. Entonces, puedo compartir la pantalla, ¿verdad? ¿Es correcto o me apoyarás en eso? Sí, sí, usted puede compartir, no hay problema. Justo acabo de sacar para que usted pueda compartirlo. Bien, queridos Red Lovers, ya vamos a empezar el webinar. Pasa voz a tus amigos, a tus colegas, a tus compinches, a tus vecinos, a todas las personas que sabes que este webinar les va a encantar. Comparte, dale me gusta, me encanta, comenta, te voy a estar leyendo. Ya, ahora sí, se ve la pantalla, por favor, ¿me confirmas? Sí, A ver, bien, sí, como le había comentado un poco Lilibet, pues sí, es correcto. Yo he tenido experiencia en el sector educativo y también en el sector clínico. Y bueno, me he desarrollado desde las prácticas preprofesionales con niños que tienen alguna necesidad educativa especial. Y en función de eso también he visto importante la especialización para poder abarcar un área que en estos momentos requiere de mucha investigación, de perfeccionamiento durante estos años de experiencia que he venido compartiendo con otros colegas también y con otros profesores o maestros. Entonces, lo que les comparto el día de hoy
Es fruto de esa experiencia, fruto de ese trabajo en equipo, fruto de todo lo aprendido y lo que todavía hay mucho por aprender, ¿no? Es solamente una pequeña parte. Bien, el contenido temático para el día de hoy lo he dividido en tres grandes áreas. Primero vamos a tener un primer acercamiento sobre lo que es neurodesarrollo propiamente dicho. Luego vamos a hablar y conocer un poco en qué son los trastornos del neurodesarrollo, cuáles son las características, cuáles son los más conocidos desde un campo educativo y también del campo clínico. Si bien es cierto, ustedes, si es que son docentes, pues trabajan mucho con, quizás, ¿no? Con niños o adolescentes que están dentro del trastorno espectro autista, niños que tienen algún trastorno del desarrollo intelectual o niños que tienen algún problema o trastorno de aprendizaje. Entonces, claro, son trastornos del neurodesarrollo, pero también hay otro grupo de entidades clínicas, por así decirlo, o de estudiantes que tienen otras características particulares que es importante que ustedes también sepan conocerlos. Y finalmente, agrego solamente algunas pautas de cómo poder entender estos trastornos del neurodesarrollo desde la neuropsicología infantil y que más adelante voy a poder explicarles un poco más en qué consiste y por qué es necesario o cuándo debería ser necesario una derivación con un especialista en neuropsicología. Bien, voy a comenzar entonces. A ver, primero. Cuando hablamos de neurodesarrollo, estamos hablando pues un tema casi biológico, fisiológico, cuando estamos tratando de poder entender cómo es que se desarrolla esta evolución, este desarrollo del sistema nervioso central y cómo es que estas áreas de por sí van a interactuar de manera, eh, por así decirlo, toda, como un conjunto. Es decir, no existe una sola área para una sola función o dominio cognitivo. Cuando hablamos de lenguaje, cuando hablamos de atención, cuando hablamos de memoria o cuando hablamos de razonamiento u otros procesos más, estamos hablando de una capacidad o un dominio cognitivo que funciona en el cerebro como una serie de redes neurales. Entonces, neuropsicología no es igual a ser cerebrocentristas, tampoco esa es la idea. Si bien es cierto, las neurociencias le han dado al campo educativo mucho apoyo, mucho sustento y mucha base, pero no se trata de ser centristas, perdón, y decir que toda actividad humana solamente es función del cerebro, sino que también tiene una parte importante que es la influencia del entorno o del medio ambiente o del medio en el cual se desarrolla una determinada persona. Pero las personas somos entes biopsicosociales, entonces tenemos también parte biológica, psicológica y también social, que es el entorno donde nos desempeñamos y donde, como ustedes sabrán, pues vamos a poder describir o poder decir que ciertas limitaciones que tiene una persona no son parte de la persona, sino es cómo el entorno responde a lo que esta persona tiene como habilidades, ¿no? Muchas veces las debilidades se encuentran no en el sujeto, sino como el entorno brinda los apoyos necesarios. Bien, tenemos que entender primero lo siguiente, ¿no? Entendemos que el sistema nervioso, en este caso el cerebro, se va desarrollando de las partes internas a las más externas. Primero se desarrolla toda la parte del tronco encefálico y las últimas áreas que se logran desarrollar son el área del lóbulo frontal y también el área prefrontal. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Por eso es que, como vamos a ver más adelante, cuando hablemos de neuropsicología infantil, existe una pirámide del desarrollo que muchos profesionales que trabajan con niños debemos conocerlo, porque eso va a ser una parte importante de cómo poder comprender cómo es que se desarrollan estos procesos cognitivos o dominios cognitivos, dependiendo del área en el cual usted más se enfoque. Entonces, cuando hablamos de neurodesarrollo, yo tengo especialmente como autores principales para poder definirlo a Enseñat, Roy y García, quienes en el 2015 mencionan que, ¿qué significa este término de neurodesarrollo? Pues prácticamente estamos hablando de poder explicar el desarrollo del sistema nervioso.
que se da desde un periodo embrionario, aunque vamos a ver que no necesariamente tiene un límite o tiene una finalización, sino que se van desarrollando neuronas a lo largo de toda nuestra vida, solo que en mayor frecuencia o mayor intensidad que cuando estamos pues pequeños, ¿no? Y que continúa en el periodo fetal y se extiende hasta alcanzar la tercera década de la vida. Pero cuando hablamos de la tercera década de la vida, estamos hablando que hay áreas que logran un cierto perfeccionamiento. Por ejemplo, el lóbulo frontal. Dentro de ella hay un importante sector que es el área prefrontal, que es una de las bases de las funciones ejecutivas. Se desarrolla hasta los 25, 30 años y más inclusive. No hay un límite porque el cerebro tiene la facultad o la capacidad tiene una característica en particular que se llama plasticidad. Cada nuevo aprendizaje genera redes neurales. Así que es un cerebro, es un órgano que permite aprendizajes continuamente a partir de todo lo que nosotros llamamos experiencia y aprendizaje. Debemos tomar en cuenta también que cuando hablamos de fase embrionaria, esta va desde la fecundación hasta la décima semana de gestación. Y cuando hablamos de etapa fetal, pues estamos hablando desde ese momento hasta el nacimiento. Quiero que esto lo tengan muy claro ustedes porque como docentes, ustedes entrevistan a padres de familia y hay algunas preguntas que van a ser importantes realizarlas, ¿sí? Entonces, recordemos algunos puntos importantes cuando hablamos de neurodesarrollo. Portellano menciona que debemos tomar principalmente y ver principalmente y dar importancia a cuatro mecanismos que ayudan a ese proceso del neurodesarrollo. Uno de estos procesos importantes y el primero es la proliferación. ¿Qué significa proliferación? Pues hay un gran incremento de células nerviosas en el embrión. Obviamente que esto va a generar una neurogénesis, es decir, mayor conexión de neuronas, que se da desde el segundo al cuarto mes de gestación. Entonces, cuando hay psiquiatras, psicólogos que les preguntan a los padres de familia o la mamá en este caso, ¿no? Señora, usted los 3 primeros meses de gestación tuvo un control adecuado, usted tomó los medicamentos necesarios que le puedan ayudar a tener un adecuado embarazo, etcétera. Justamente estamos preguntando por este factor importante. ¿Por qué? Porque desde el segundo al cuarto mes de gestación hay un gran incremento de estas células nerviosas. Ahora, claro, las células nerviosas en su desarrollo se llaman neurogénesis, pero las neuronas no están solas, están acompañadas de las glías. Entonces también se da la gliogénesis, que son algunas células que dan soporte a la neurona, algunas dan desplazamiento, otras dan alimentación y otras dan energía a la neurona. Tienen diferentes funciones. Pero también no solamente la proliferación es el único proceso. Entonces recuerden de manera básica que lo primero es un incremento de células nerviosas en este embrión que está desarrollándose. Cuando ya hay una gran cantidad de neuronas, ¿qué pasa? Va a ocurrir el siguiente proceso. El siguiente proceso se llama la migración. ¿Qué significa? Las neuronas que ya se han dividido se desplazan a las paredes ventriculares. ¿Qué son las paredes ventriculares? Eso lo vamos a ver con un pequeño gráfico más adelante, pero tiene que ver con áreas o zonas de este sistema nervioso que se está desarrollando. Pues la migración solamente es el desplazamiento de esta neurona hacia una pared ventricular o una zona definitiva que va a ocupar ya sea en la corteza cerebral u otras áreas del sistema nervioso. Aquí una de las glías importantes son las radiales, porque son las que le van a permitir desplazarse de donde estaba hacia una área en particular del sistema nervioso o del córtex, dependiendo de la localización. Luego tenemos otro proceso importante, que es la diferenciación. Claro, ya sabemos que la neurona ha proliferado, hay una cantidad genéticamente programada de neuronas que se van a formar, luego estas se van desplazando y luego ocurre el siguiente proceso que es la diferenciación. Estas células nerviosas que estaban migrándose alcanzan un lugar definitivo y modifican su forma de acuerdo al lugar y la función que van a cumplir de ahí en adelante. Por ejemplo, hay neuronas que son sensitivas, motoras y mixtas. Entonces,
Eso va a referir cuáles son las más sensoriales, cuáles son las más motoras, o van a tener una función de poder apoyar a otros órganos en el tema de la motricidad y mixtas, ¿no? Entonces, cuando estas neuronas ya se van diferenciando en función, lo que va a ocurrir es el siguiente proceso. Va a haber un origen de mayores conexiones neurales. Esto se llama sinaptogénesis. Entonces, esta se da desde el quinto mes de gestación hasta la etapa postnatal, es decir, es un desarrollo que se va, bueno, es un proceso que se va desarrollando a lo largo de esta etapa embrionaria y también fetal. Luego tenemos importante mecanismo que nos ayuda a regular la cantidad de neuronas o células neurales que vamos a tener a nivel como individuo. Entonces, tenemos dos principalmente, dos términos que tenemos que aprender a diferenciar. Uno de ellos es la apoptosis y otro es la necrosis. Cuando hablamos de apoptosis, es una muerte celular genéticamente programada y que no tiene ninguna relación con algún problema o patología. Pero cuando ya hablamos de necrosis, sí estamos hablando de muerte celular provocada por alguna patología o de repente alguna dificultad neurológica. Esa es la diferencia. La apoptosis es un proceso dentro de estos cuatro mecanismos del desarrollo del sistema nervioso, que lo que nos ayuda es poder tomar en cuenta cuántas neuronas vamos a necesitar como individuo y que éstas no excedan ni se minimicen. Cuando yo les hablaba de vesículas de la corteza o del sistema nervioso, estamos hablando justamente de estas cavidades, que como ustedes pueden ver, hay una pared y hay una cavidad. Cada una de estas cavidades tiene diferentes divisiones. Estas vesículas primarias van a dar origen a otras vesículas, que se van a llamar vesículas secundarias. Pero este proceso no podría desarrollarse si es que primero no hay ese plegamiento de la placa del tubo neural. El tubo neural también va a dar origen a una importante área y que tiene que ver justamente con el desarrollo de otros sistemas. Entonces, cuando hablamos de cinco vesículas secundarias, ya estamos hablando de que esta se va a dividir para dar origen a otras. Recuerden, estas vesículas tienen paredes y tienen cavidades. Cuando estas cinco vesículas secundarias se van a dividir, las paredes van a dar origen a ciertas estructuras y las cavidades van a dar origen a otras estructuras que generalmente son más a nivel de subcorteza. Cuando hablamos de paredes, estas tienen más otras funciones más específicas. Por ejemplo, del telencéfalo, que es una de las primeras vesículas secundarias, va a dar origen, estas paredes van a dar origen a los hemisferios cerebrales. Las cavidades van a dar origen a los ventrículos laterales. Estos que ustedes ven, estas cavidades que ustedes ven, ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, son aquellas cavidades que lo que van a permitir es la transmisión de lo que es el líquido cefalorraquídeo a través de todo el nivel de la corteza cerebral. Mientras que las paredes van a dar origen a algunas estructuras que ustedes ya conocen. Hemisferio cerebral, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, el bulbo raquídeo, el cerebelo, etc. Continuando con la exposición, entonces, cuando hablamos de neurogénesis del sistema nervioso, como les dije primeramente, no todo suele ser biológico. Tenemos que entender que el neurodesarrollo va a estar conformado también por factores exógenos y también por factores internos. Fejerman en 1970 ya mencionaba o tenía ya un esquema. Este esquema lo he sacado de la página neuropediatría.org. Ustedes pueden encontrar en esta página muchos esquemas que le pueden facilitar la comprensión cuando hablamos de neurología infantil o neuropsicología infantil. Yo invito a que ustedes lo puedan revisar después de esta ponencia. Entonces, cuando hablamos de un niño que tiene un trastorno del neurodesarrollo, siempre estamos hablando de que, debe ser, ha nacido así por un motivo, por el tema del contexto, hay una causa específica. Y sí, en algunos casos sí tenemos claras las etiologías por las cuales desencadenan un trastorno del neurodesarrollo, mientras que en otros no lo tenemos claro todavía. Lo que sí debemos saber es que hay un factor, perdón, la etiología suele ser una variable multifactorial, ¿sí? ¿Qué significa eso?
que no solamente es un solo factor biológico, que también pueden haber factores de tipo social, cultural y psicológicos también por parte de la madre o parte del padre, etcétera. Cuando hablamos de factores biológicos, tenemos que apuntar a variables endógenas, como son la herencia genética, como son los factores epigenéticos. He agregado una diapositiva más con lo que respecta a los que son factores epigenéticos, entendiendo también que estos factores epigenéticos lo que hacen es poder ayudarnos a entender cómo es que las variables biológicas y las variables sociales se van influenciando entre ellas. También cuando hablamos de variables exógenas, es decir, tenemos que ver también el desarrollo prenatal, perinatal y postnatal. Entonces, para algunos médicos, neurólogos, psiquiatras infantiles o psicólogos que volvamos a niños, va a ser muy importante realizar preguntas a la madre de familia con respecto a estos factores. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Tomó ácido fólico? Durante los 3 primeros meses de gestación, ¿usted consumió bebidas alcohólicas? Etcétera. Todo eso impacta en el neurodesarrollo, pero también impacta a nivel cultural, psicológico y socioeconómico factores de este tipo, como si el niño ha tenido una adecuada estimulación, ya sea sensorial, afectiva, el vínculo mamá-hijo, las oportunidades para poder ser atendido a nivel social, oportunidades educativas, al nivel de nutrición y el acceso a servicios médicos. Todo eso también influye. No es equivalente decir un niño que tiene síndrome de Down, que nace en una familia de clase económica baja, a una familia que a un niño con síndrome de Down que nace en una familia de nivel socioeconómico alto. No tienen las mismas oportunidades, teniendo el mismo trastorno del neurodesarrollo. Entonces, también influyen de alguna u otra manera factores de tipo cultural y social. Y cuando hablamos de modificaciones epigenéticas, estamos hablando de 4 aspectos importantes. Cuando hablamos de factores ambientales, tenemos que tomar en cuenta los hábitos de vida de la familia y también las condiciones ambientales. Estos influyen y van a generar algunos cambios en los genes y a su vez generan cambios en lo que nosotros conocemos como los fenotipos conductuales, es decir, cómo se refleja o cómo se observa estos genes, cómo se ve la conducta en ciertos niños que tienen trastornos del neurodesarrollo. Entonces, cuando hablamos de modificaciones epigenéticas, estamos hablando de que hay factores ambientales que van a influenciar a factores biológicos, como el desarrollo embrionario y el desarrollo de otras enfermedades. Por eso es que se hacen preguntas a la familia para saber, por ejemplo, cómo ha sido el desarrollo, si durante el proceso de embarazo la persona ha estado cerca de contaminación de tipo ambiental, si viene de una región que quizás ha tenido mucha contaminación por parte de minería. Entonces, todo eso entra a taller en una entrevista de tipo anamnesis psicológica o también ustedes como docentes cuando entrevistan a los padres de familia. ¿De dónde viene, señora? ¿De qué región viene usted? ¿Habían oportunidades educativas? ¿Por qué vino a Lima? Si es que fuera el caso, ¿no? Vamos con la segunda parte y vamos a hablar sobre lo que son trastornos del neurodesarrollo. Ustedes pueden ver en pantalla 4 manuales importantes. Manuales importantes para el personal de salud, principalmente para psicólogos clínicos y psiquiatras. Tenemos manuales que nos ayudan a poder entender de manera descriptiva algunas características y, en el caso de algunos especialistas, poder diagnosticar a niños con trastornos del neurodesarrollo. Pero también tenemos que tomar en cuenta otros 2 manuales y esto puede ser para todo profesional del área de educación. Tenemos que leer la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud de la Organización Mundial de la Salud y también la clasificación internacional de intervenciones, para que ustedes sepan si el niño que están atendiendo a nivel de aula está recibiendo una práctica basada en la evidencia o si lo que ustedes están haciendo pues tiene validez científica o tiene una base que pueda fomentar cambios reales en su conducta o en su proceso de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de qué es un trastorno del neurodesarrollo,
Cafiero y Rodríguez en el 2014 mencionan que son cuadros crónicos y de inicio temprano. ¿Por qué? Porque son detectables en la infancia temprana o la niñez temprana, perdón, la infancia o niñez temprana, pero que tienen en común lo siguiente. Hay una dificultad para adquirir habilidades y que afectan a distintos dominios. Cuando hablamos de dominios estamos hablando de áreas cognitivas, memoria, atención, inteligencia, y que se dan con mayor frecuencia en otras áreas, involucran o afectan a otras áreas, como la parte motriz, el lenguaje, el aprendizaje y la comunicación. ¿Y cuál es el otro criterio importante? Que estas dificultades o esta falta de habilidades lo que va a provocar es un impacto significativo de manera negativa en la calidad de vida del niño y de su familia. Es decir, va a faltar quizás algún apoyo o falta de independencia u autonomía. Este autor, Artigas Pallares, menciona lo siguiente, ¿no? Los trastornos del neurodesarrollo se caracterizan por lo siguiente. Hay un límite arbitrario entre lo que es normal y lo que no es normal. ¿A qué se refiere con eso? Las evaluaciones que se realizan, pues de alguna u otra manera, permiten determinar cuándo un niño está dentro de un rango del desarrollo y cuándo no. Pero estos límites suelen ser arbitrarios, no suelen ser definitivos, y en especialmente en caso de niños, tiene que ser de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como bien dice, ¿no? O sea, es el límite entre lo normal y lo anormal, por así decirlo, suele ser muy difícil de poder valorar. Por eso es que se hacen ciertas evaluaciones. Hay síntomas conductuales no distintos. ¿Qué significa con síntomas conductuales no distintos? Que algunos pueden tener semejanza a nivel conductual con otros trastornos. Por ejemplo, hay niños que tienen discapacidad intelectual y tienen trastorno de espectro autista que tienen problemas sensoriales como problema común. Entonces, hay síntomas conductuales que a veces va a haber de alguna u otra manera una influencia en la conducta, en la autonomía, y que lo que puede parecer para este trastorno también lo puede tener otro. En algunos casos hay falta de marcadores biológicos. Claro, en el síndrome de Down tenemos un marcador biológico que es obviamente trisomía 21, pero en el trastorno espectro autista aún no hay un marcador biológico único. Hay muchos marcadores biológicos. Suele haber una comorbilidad habitual entre estos trastornos del neurodesarrollo y los límites entre ellos suelen ser imperceptibles. Va a haber y va a ser necesario una práctica muy profunda y mucha experiencia para poder decir que un niño es TEA y por qué no lo es. Podemos clasificar a los trastornos del neurodesarrollo en tres principalmente. Algunos que no tienen una causa identificada, algunos que son con causa de alteración genética y otros que tienen causa ambiental conocida. Por ejemplo, el síndrome de alcoholismo fetal es un trastorno del neurodesarrollo y tiene una causa ambiental conocida, la- el consumo de bebidas alcohólicas de manera frecuencia intensa por una madre que está en proceso de gestación. Y muchos de estos trastornos del desarrollo, desde una parte clínica o una parte terapéutica, requieren pues de rehabilitación, intervención psicoeducativa y para la vida diaria será importante evaluar los sistemas de apoyo con los cuales cuenta. Portellano en el 2008 señala que las causas por las cuales un niño puede tener un trastorno del neurodesarrollo pueden ser por alteraciones prenatales, alteraciones perinatales, por infecciones del sistema nervioso o por consumo de algunas drogas. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de ciertos procesos durante el desarrollo del sistema nervioso? Pues aquí vamos a encontrar algunos trastornos relacionados con esos procesos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay un adecuado cierre del tubo neural? Pueden nacer niños con anencefalia, espina bífida, hidrocefalia congénita o síndrome de Dandy-Walker, por ejemplo. Esos son también trastornos del neurodesarrollo. Cuando hablamos del mecanismo de proliferación, ¿qué pasa cuando no hay esta apoptosis o poda sináptica genéticamente programada? Podemos tener niños con macrocefalia, por ejemplo. O también, por el contrario, niños con microcefalia. También son trastornos del neurodesarrollo.
¿Qué pasa cuando las neuronas no se desplazan hacia el área que les corresponde, tal como lo decía este este mecanismo de la migración? Vamos a tener niños con lisencefalia, es decir, la corteza cerebral es lisa, no hay surcos, no hay aberturas, no hay espacios entre ellos. O también generar una agenesia del cuerpo calloso. ¿Qué pasa cuando no hay una adecuada mielinización? Malnutrición fetal, neuropatías y miopatías. Cuando hablamos de alteraciones perinatales que pueden causar trastornos del neurodesarrollo, estamos hablando de encefalopatías hipóxica isquémica, parálisis cerebral infantil, leucomalacia periventricular, hipoxia o hemorragias intracraneal debido a un mal trabajo durante el proceso de gestación o un accidente o alguna caída que de una u otra manera afecte a este neurodesarrollo. Cuando hablamos de infecciones, el más citado en hospitales y que genera muchas dificultades de neurodesarrollo son el citomegalovirus y la meningitis. Ustedes consulten a cualquier pediatra, neuropediatra, neurólogo y van a encontrar muchos casos de niños que tienen discapacidad intelectual por citomegalovirus o por haber tenido una meningitis o una encefalitis. También una infección por VIH o toxoplasmosis, ¿no? O rubiola, cuando la mamá ha tenido rubiola. Y cuando ya hablamos de consumo de drogas, pues estamos hablando de consumo de cocaína en la madre gestante, consumo de alcohol etílico, lo que produce lo que les había mencionado, el síndrome de alcoholismo fetal, y el consumo también de tabaco. Entonces, ¿a qué se enfrentan ustedes como docentes? Ustedes como docentes se enfrentan a niños que tienen alteraciones visuales, hipoacusia de diferente nivel y tipo a niños que tienen trastornos endocrinos nutricionales. Por ejemplo, antes de poder pensar que el niño está muy apagado, no presta atención, no está muy atento a las clases, antes de pensar en un TDAH, debemos pensar que podría tener algún trastorno endocrino nutricional y que debería ser atendido por un médico o un pediatra especialista. También hay niños que tienen trastornos del sueño, algunos que faltan a clases por enfermedades crónicas, disfunciones socioambientales, ¿no? Hay un ambiente sociocultural no adecuado para ese niño, impactos emocionales, una separación de padres, etcétera. También cuando hay problemas de prematuridad, ¿no? Que indica un mayor riesgo de TDAH y alteraciones sensoriales. También tenemos estudiantes que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Algunos niños pueden tener trastornos específicos del aprendizaje, otros pueden tener trastornos específicos del desarrollo del lenguaje. Algunos niños pueden tener trastorno de del desarrollo intelectual o discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, y habrá niños que tienen también algunos trastornos psiquiátricos y que requieren de un medicamento, un seguimiento correspondiente, o también estudiantes que tienen epilepsia o llevan un tratamiento. ¿Cuáles son los principales trastornos del neurodesarrollo que ustedes van a encontrar en sus aulas? Pues TDAH, trastorno espectro autista, discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, trastornos motores y trastornos específicos del aprendizaje, siendo los más estudiados, pues, el trastorno espectro autista, discapacidad intelectual y TDAH. Y que, ¿cuáles son los posibles dominios que se afecten? La parte emocional, la parte conductual, la parte social familiar, aprendizaje, comunicación, la motricidad y la salud física. Entonces, otros trastornos del neurodesarrollo, acá también les muestro otros, por ejemplo, y muchos de ellos tienen que ver con esos mecanismos del desarrollo del sistema nervioso, como ya les había mencionado anteriormente. Este cuadro es para complementar lo que ya les había presentado con anterioridad. Entonces, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Los trastornos del neurodesarrollo no necesariamente son equivalentes a trastornos neurocognitivos o trastornos de la personalidad. Esos son otro tipo de entidades clínicas. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que inicia en la etapa de desarrollo, sugiere y se identifica un retraso y o limitación en la adquisición de habilidades que se deberían haber adquirido a una edad determinada, deficiencias funcionales en las actividades de la vida diaria,
en el desempeño académico y también vulnerabilidad social y otras alteraciones psicológicas. Tenemos los tipos, que ya les había mencionado, las causas y los tipos de tratamiento. Algunos necesitarán tratamiento farmacológico, otros no necesitarán tratamiento farmacológico, pero sí requerirán de intervenciones conductuales, apoyo psicosocial o rehabilitación pediátrica, neuropsicológica o médica. Estos trastornos del neurodesarrollo se caracterizan por un desarrollo inapropiado en uno o varios dominios. Lo hemos visto anteriormente. Tener una alta comorbilidad entre ellos. Pueden ser causadas por anomalías estructurales y funcionales. No siempre un electroencefalograma va a darnos si tiene un niño TDAH, no da el diagnóstico. No en todos los trastornos del neurodesarrollo se diagnostica por técnicas de neuroimagen, no todos. La etiología genética se da en algunos casos. Como ya les había mencionado, también hay algunos que se dan por causas socioambientales. Repercuten en la vida del niño, en su familia, en la comunidad y en la escuela. Se requiere de un acertado diagnóstico y un proceso de evaluación adecuado y actualizado. Y estos suelen ser consistentes en el tiempo. Entonces, esto es lo que generalmente enfrentamos muchos docentes y profesionales. Tenemos un niño que puede tener trastorno espectro autista, que tiene los síntomas principales del autismo, pero que a su vez puede estar acompañado de discapacidad intelectual generada por una etiología neurológica, por unas convulsiones, pero que a su vez este niño tiene trastornos del sueño, trastornos del comportamiento, hiperactividad y otros problemas más. Por eso es que la evaluación e intervención de niños con trastornos del neurodesarrollo siempre será con un equipo multidisciplinario. Y para hablar un poco más de neuropsicología infantil y cómo debemos entender y cómo es que nosotros debemos tomar en cuenta cada vez que veamos a un niño que tiene algún trastorno del neurodesarrollo, es valorando a estos procesos importantes que al niño le permiten conocer su entorno, las aptitudes intelectuales, la atención, sus habilidades perceptuales, su memoria, las nocias, las praxias, las funciones ejecutivas, la esfera afectivo-comportamental, su nivel de funcionamiento, conducta adaptativa, el nivel de lenguaje, la calidad de vida y también teoría de la mente en caso de niños con trastorno espectro autista. Esta es la pirámide del desarrollo que les había mencionado en las primeras diapositivas. Esta pirámide del desarrollo es planteada por Lázaro y Bergüenzo en el 2009, que como ustedes pueden ver, pues es una guía para poder programar actividades que nos ayuden a estimular ciertas funciones y habilidades a una determinada edad, siendo la cima de esta pirámide de desarrollo el nivel de funcionamiento, es decir, el nivel de independencia, es la conducta adaptativa, que es un aspecto que también debería valorarse. Pero en neuropsicología infantil no solamente se realiza evaluaciones neuropsicológicas y cognitivas, sino que también se requiere de apoyo profesional como neurólogos o neuropediatras, quienes, dependiendo de cada caso en particular, solicitarán un electroencefalograma y en el caso de algunos niños que tienen TEA, estudios auditivos, potenciales evocados auditivos, potenciales evocados visuales, estudios genéticos y otros exámenes de tipo neurológico a través de técnicas de neuroimagen. ¿Y por qué es importante conocer sobre neuropsicología infantil? Porque cuando hablamos de procesos cognitivos, estamos hablando de pedagogía, estamos hablando de procesos de aprendizaje. Entonces, la neurociencia permite darnos una explicación de cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso. La psicología nos ayuda a poder entender algunos procesos de conducta y procesos mentales y la educación nos va a ayudar a entender cómo este niño puede aprender a partir de cómo está estructurado su cerebrito y qué habilidades o repertorios básicos tiene para poder llegar a un aprendizaje. Algo que debemos romper desde el sector educativo es con los neuromitos. Pueden ustedes buscar este artículo y leerlo, en el cual dice, ¿no? Se titula de la siguiente manera. Neuromitos, desafíos en la formación docente acerca del funcionamiento cerebral. Ustedes como docentes tienen ciertos neuromitos que hasta el momento siguen teniendo mucho valor en el campo educativo.
Por ejemplo, al hacer una investigación, acá dice, ¿no? ¿Cuál es el país que tiene más presencias de neuromitos? En este caso, Perú, por ejemplo. Perú es un país que tiene mucha presencia de neuromitos que los estamos tomando como una ayuda para poder explicar el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, un neuromito son los estilos de aprendizaje y otros más, ¿no? Que, por ejemplo, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho tienen diferentes funciones. Cuando ya les he comentado que el el cerebro funciona como una red neural, ¿ya? O sea, es un todo, es un sistema que funciona como un todo. ¿Y por qué es importante que ustedes como docentes sepan sobre neuropsicología infantil? Porque a partir de procesos van a poder plantear actividades. Por ejemplo, este es el caso de una niña que tiene síndrome de Williams, que tranquilamente va a tener en una aula seguramente un trastorno de desarrollo intelectual. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a desarrollar su atención focalizada, su atención sostenida, su atención selectiva? A través de tarea de cancelación, buscar objetos, buscar diferencias, cancelación tomando en cuenta distractores, dibujar con números, etcétera. ¿Cómo puedo ayudarle a hacer un reforzamiento de sus habilidades visoespaciales? A través de denominar partes del cuerpo, jugar a Simón dice, juegos de lateralización. Entonces, cada proceso cognitivo tiene un modelo explicativo y cada modelo explicativo nos permite clasificar las áreas en tareas. Entonces, lo que a ustedes como docentes les puede facilitar conocer los tipos de memoria, voy a saber qué tipos de memoria poder intervenir o en este caso reforzar, mejor dicho. Si ustedes conocen que su estudiante tiene dificultades en la memoria visual, pero no en la memoria auditiva, trataré de tomar en cuenta esto para mi práctica pedagógica. Trataré de tomar en cuenta la memoria que sí tiene, por así decirlo, adecuada, que me va a servir para compensar el otro tipo de memoria afectada. ¿Qué es lo que se hace en neuropsicología? Entonces, este es un primer acercamiento, lo que es neuropsicología infantil y también neuropsicología con trastornos del neurodesarrollo. Entonces, Lilibet, si estamos aquí, algunas preguntas que pueden hacer los participantes. Sí, ¿qué tal? A ver, por ahí muchos comentarios. Vi que nos estaban mandando saludos desde Panamá, desde Colombia, incluso aquí en Perú nos estaban viendo desde Ancash. Un abrazo fraterno y enorme a todos los rincones desde donde están mirando esta transmisión. Qué emoción tenerlos aquí. Y bien, hoy hemos aprendido bastante. De hecho, como dijo nuestro estimado Jesús, es la neurociencia, la neuropsicología, el tema del neurodesarrollo es demasiado amplio. Si tuviéramos que hablar de cada tema, incluso aún así, tendríamos que tener miles de webinars. Así que si te ha interesado este tema, háznoslo saber en los comentarios si quisieras tal vez algún curso de especialización, alguna P, de repente que toque algún tema en específico, de repente algún trastorno del neurodesarrollo en específico o el neurodesarrollo en infantes de 0 a 3 años. No sé, se me ocurre, ¿no? Como qué tema te gustaría tocar con el especialista Jesús Martínez para tenerlo en cuenta y armar algo bonito. Por ahí había una pregunta de Dulce Cristina que le preguntaba cómo se llamaba el libro de Neuromitos. No sé Ya, si... más que un libro, es un artículo. El artículo se llama Neuromitos, desafíos en la formación docente acerca del funcionamiento cerebral. El autor del artículo es Miguel Rubianes Méndez, de la Universidad Complutense de Madrid. Es un artículo. Excelente. Listo, entonces espero que por ahí te haya servido la respuesta. Coméntanos si pudiste anotar. Bien, acá en la otra plataforma, estimado Jesús, tenemos una pregunta de Liz Viviana. Ella pregunta, ¿qué dificultades tienen aquellos niños que que aprenden un tema en la clase, pero que luego por la tarde ya no se acuerdan? O sea que en la tarde o al día siguiente ya no se acuerdan nada de lo que tal vez se hizo en la clase, ¿no?
Bueno, claro, generalmente solemos pensar que un niño, se olvida en la tarde lo que ha aprendido en la mañana, pero tendremos que primero preguntar a la familia, ¿ese niño duerme bien? ¿Duerme a las horas adecuadas? Porque probablemente no necesariamente tenga un problema de atención, simplemente que no duerme bien por la noche, va al aula, está cansado, fatigado, no presta atención y no aprende. Antes que pensar que podría tener TDAH o que tiene alguna dificultad o trastorno en el neurodesarrollo, siempre va a ser importante discriminar algún problema de tipo horario, rutina, social o cultural. Siempre va a ser importante eso, o sea, no nos vayamos de frente a las etiquetas o los diagnósticos. Siempre averigüemos la parte biológica primero. Entonces, ahora, ¿qué pasa si es un niño que duerme a sus horas, pero se olvida en la tarde? O no presta mucha atención, o su memoria se ve reducida, o también quizás no comprende las indicaciones que le damos. Puede tener un lenguaje expresivo adecuado, pero el lenguaje comprensivo quizás no le ayude. Entonces, también puede deberse a esa situación. Entonces, primero hay que ir limando, por así decirlo, todas aquellas causas que podrían generar de alguna u otra manera el problema de no pueda aprender o repetir lo aprendido en la tarde. Ujú. Muchas gracias, estimado Jesús. Espero por ahí que te haya servido. Coméntanos si te pareció la respuesta. Sí, dice, muchas gracias, nos dice Viviana. Gracias a ti, Viviana, por realizar una pregunta tan importante que es algo que incluso yo creo que sí tenía esa duda también. Gracias. Ok, por ahí no sé si también hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna experiencia. Más que todo veo también comentarios de gracias y agradecimiento. Gracias a ustedes por estar aquí en el webinar. Por aquí dice, excelente ponente, nos dice un tema focalizado. Muchas gracias por tu comentario, Citlali. Ojalá lo esté pronunciando bien. Disculpa si no. Por ahí Germán nos dice excelente todo, infinitas gracias por la orientación. Vamos a ver la otra plataforma aquí con mis tres plataformas abiertas. Por acá nos comentan Inocencia Padilla. Muy bueno, ojalá haya talleres. Saludos desde Bolivia y muy agradecida. Gracias a ti también, Inocencia. Sí, claro que sí. Por favor, queridos Red Lovers, público en general. Si les ha gustado este webinar, que en realidad es un pedacito de lo mucho que abarca el tema de neurociencias, ¿no? Les ha gustado, les ha interesado, quieren seguir aprendiendo y conociendo más, porque de esta manera podemos entender mejor a nuestros alumnos, a nuestros niños, a nuestros hijos, incluso si tenemos, etcétera, pues coloquen en los comentarios, si les gustaría volver a ver al ponente Jesús Martínez y con qué tema, ¿no? Y con qué tema, si colocaría un tema general o específico como para mapear y armar algo bonito en el futuro, lo agradeceríamos bastante porque siempre los estamos leyendo, ¿no? En base a sus necesidades también, querido público. Entonces, por favor, coloquen en los comentarios con qué otro tema ligado a neurociencia, neurodesarrollo, etcétera, les gustaría tener con el ponente Jesús Martínez para poder armar algo bonito. Por ahí, si hubiera alguna otra pregunta, antes ya de terminar el webinar, les agradeceríamos bastante. Por ahí. Este dice certificado. Sofía Preciosa, este webinar es gratuito y no tiene certificado, es gratuito, ¿sí? Pero tenemos otros formatos en la red que sí entregamos certificados. Te invito a seguir a la red para más novedades y puedas acceder a estos documentos. ¿Bien? Ya. Acá hay otra pregunta de Laura Rosalía. Hola, Laura. Dice, ¿qué tanto influye la integración sensorial en los procesos cognitivos? Bien, si tomas en cuenta esa pirámide del desarrollo que les he mostrado, justamente la primera área que se desarrolla son los sistemas sensoriales. Entonces, esos sistemas sensoriales son base para otros procesos de mayor complejidad, que son los cognitivos. Entonces, es muy importante que el niño primero desarrolle esos sistemas sensoriales para tener una optimización de sus procesos cognitivos. Ok, muy bien, gracias por la respuesta. Laura, si te pareció la respuesta, si te aclaró un poco más tus dudas, nos comentas. Por ahí, aquí en Zoom también hay
Paula, soy estudiante de psicología y quisiera saber qué diferencia hay entre el CIE 10 y el CIE 11. La diferencia básicamente es que en el CIE 10, por ejemplo, los términos ya son un poquito muy antiguos. Por ejemplo, en el CIE 10 todavía hay autismo infantil, síndrome de Asperger, autismo atípico, o sea, son los términos más que todo, ¿no? Y algunos indicadores, como por ejemplo el tema de conducta adaptativa no está en el CIE 10, está en el CIE 11. Entonces, el CIE 11 ya se usa a nivel internacional. El MINSA todavía sigue usando el CIE 10, lamentablemente, pero es lo que todavía hay por estos medios, ¿no? Entonces, el DSM-5, texto revisado, que es un manual psiquiátrico, no psicológico, psiquiátrico, da más luces sobre eso. Y el CIE 11 también. Pero si la que pregunta todavía está como interna de psicología en un centro de salud, pues tiene que todavía hacer uso del CIE 10 hasta que haya un cambio o una actualización de eso. Muchas gracias, muchas gracias. Por ahí nos comenta si te sirvió la respuesta, querida Paula. También tenemos otra preguntita. Nos dice, es Viviana, ¿es posible que un niño tenga a la misma vez varios diagnósticos? Claro, es una de las características. Existe una alta comorbilidad entre ellos, si es posible. Generalmente hay mayor comorbilidad entre TEA y discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Entonces suele ser la comorbilidad que más vas a encontrar en colegios de educación básica especial, por ejemplo. Listo, gracias por ahí. Viviana nos comenta si te pareció la respuesta. Vamos a leer una última preguntita, ya para despedirnos. Por ahí Mónica pregunta si es que los síndromes son reversibles. Bueno, los trastornos del neurodesarrollo, una de sus características es que se mantienen en el tiempo. Es decir, no existe pues una cura o no existe pues una cura milagrosa que te diga tu niño se mejora con una pastilla o se mejora con un determinado factor o intervención, ¿no? Lo que sí puede ayudar a minimizar el impacto del trastorno es una intervención temprana que ayude a minimizar el impacto y le pueda permitir a la persona tener una mayor funcionalidad a largo plazo. Excelente. Gracias, gracias, estimado Jesús. Gracias también al público que ha estado muy atento, ameno y respetuoso durante todo el webinar. Gracias por sus comentarios, gracias por sus agradecimientos, por los saludos. Ha sido muy lindo tenerlos con nosotros de inicio a fin. Y sobre todo, también leer preguntas tan interesantes y las respuestas, obviamente, de nuestro querido Jesús Martínez. Como les comentaba, sí. ¿Les ha gustado el webinar? Si quisieran saber más del tema de neurodesarrollo, neurociencias, son temas súper amplios, pero muy importantes para comprender mejor cómo es que enseñamos y cómo es que el alumno aprende. Bueno, dejen en los comentarios en qué otro formato o con qué otro tema les gustaría tener al ponente Jesús Martínez. Desde ya, comentarle, estimado Jesús Martínez, que ha sido un honor tenerlo aquí con nosotros. Hemos aprendido bastante. Ha estado muy interesante el webinar y espero que podamos seguir trabajando juntos. Y otro webinar, o mejor aún, si fuera otro formato. ¿Sí o no, gente? ¿Sí o no, público? ¿Ustedes quieren aprender más? ¿Ustedes quieren tener una comunicación directa con el ponente, con el maestro Jesús Martínez? Así que con el psicólogo Jesús Martínez, disculpen. Así que, por favor, por ahí coloquen en los comentarios, denle like, compartan, me gusta, que eso nos ayuda a saber de que, evidentemente, quieren algo más con el ponente. Y claro que sí. Y obviamente si colocan como qué temas, como para que nos ayuden a vislumbrar un poco más el panorama. Excelente. Ok. Bien, muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente, estimado ponente. Jesús Martínez, ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última vez, sino que podamos seguir trabajando en conjunto en pro de la educación. No se olviden seguirnos en todas las redes, estimados. Eh, Aquí les voy a dejar el QR, el Instagram de la red, está arribita. Y si quieren eh, más novedades, sigan nuestras redes, está ahí el QR, está ahí como de una vez, entran más y le den me gusta, like, todo lo que es nuestra página de Instagram.
Eh, Hay temas muy parecidos y otros más en nuestra aula virtual. Les dejo el número de Osquitar aquí por si quieren comunicarse con él. En nuestra aula virtual tenemos variedad de cursos con certificación inmediata, es decir, terminas el curso y automáticamente ¡pua!, te aparece tu certificado que es válido para contrato, nombramiento, escalafón y presentar en tu CV. Claro que sí. Así que si quieres enterarte de qué todos tenemos en nuestra aula virtual, pues háblalo, Skitter. Acá está el número. Si eres de Perú, obviamente no es necesario poner el más 51. Y si no eres de Perú, obviamente si eres un hermano de allí, por allí, no sé, Colombia, Ecuador, España, México, no lo sé. Bueno, le pones el más 51, que es el prefijo de Perú. Te va a asombrar la cantidad de cursos virtuales que tenemos en el aula virtual con certificación inmediata, válido para contrato, nombramiento, escalafón docente y obviamente para aumentar el rango de tu CV. Nuevamente, síguenos en nuestras redes, a la red educativa más grande del Perú, la red educativa José Antonio Encinas, cultural José Antonio Encinas. Ahí nos puedes seguir. Bien, y si te ha gustado el webinar de hoy, que ha sido totalmente gratuito, bien, trastornos del neurodesarrollo, una mirada desde la neuropsicología infantil con el grandioso Jesús Martínez Pariona. Bueno, déjalo en los comentarios, algún tema que te gustaría ver con él, algún tema específico, general, ¿no? O en qué formato te gustaría verlo, de repente en AP, o te gustaría tener un curso de especialización, no sé, algún taller vivencial, no lo sé, ¿no? Entonces, por favor, coloca ahí en qué formato te gustaría verlo y o también con qué tema te gustaría tener ese formato con el grandioso Jesús Martínez Parina. Entonces, hasta aquí el webinar del día de hoy. Comunícate con Oscar al número que te estoy poniendo si te interesa llevar algún curso parecido a lo que hemos visto hoy u otros que tenemos en nuestra gama de cursos del aula virtual. Y no te olvides dejar en los comentarios qué tema o en qué formato te gustaría ver a Jesús Martínez Pariona para seguir viendo y aprendiendo acerca del neurodesarrollo y las neurociencias. No olvides seguirnos en nuestras redes, darle me gusta, me encanta, me importa a la transmisión y compartir con más personas porque lo bueno se comparte. Así es. Hasta entonces una próxima oportunidad. En el corazón del saber crece un sueño, donde maestras y psicólogos dan su empeño. Red Educativa Cultural José Antonio Encinas, aquí hallamos la pasión y la alegría que ilumina. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón, fomentamos amor y dedicación. Cada día una nueva lección que se siente. Guiamos mentes con amor tan valiente, creando futuros con cada enseñanza, unidos por la fe y la esperanza. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón, fomentamos amor y dedicación. Maestras que inspiran y psicólogos que guían en nuestra gran red donde el talento brilla. Aprender y crecer es nuestra misión. Red Encinas siempre en el corazón. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión.